Bueno, estamos, muchas gracias Alejandra. Hoy, como todos los lunes, traemos información de mucho valor. Oiga esto, probablemente a usted ahorita no, el tema que vamos a abordar, a lo mejor dice, no me interesa, no me ocupa ese tema. Pero quiero decirle una cosa, tarde o temprano va a necesitar de esta información, así es que le pedimos que se mantenga atento. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos de hacer si nosotros... si va a viajar un menor de edad con nosotros, o va a viajar, no necesariamente con nosotros, va a viajar un menor de edad? ¿Cuáles son los requisitos? Este tema ya lo habíamos conversado, pero consideramos pertinente que usted y yo estemos al tanto y vamos a reiterar cuantas veces sea necesario por la trascendencia, por la importancia del tema. Doctora Yesenia Castillo, un placer tenerla por acá con nosotros. Claro que sí, el placer es todo nuestro. Y efectivamente es un tema que debe de permanecer en nuestras mentes siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nos va a tocar viajar con nuestro hijo o con un familiar que es menor de edad y no conocemos o no contamos con la información necesaria. Y a veces también realizamos procedimientos que no son los correctos en ese preciso momento. ¿Por dónde deberíamos de empezar? Bueno, si yo tengo pensado viajar con mi hijo o otro familiar, le estoy diciendo que viaje con mi hijo porque posiblemente tal vez papá y mamá no puede viajar y resulta que va a viajar con la abuelita o con un familiar y yo tengo que dar la autorización para eso. Claro. Lo primero que tengo que ver es la partida de nacimiento de mi hijo. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los requisitos que yo tengo que presentar en migración siempre y cuando ya tenga el pasaporte. ¿Verdad? Claro. Ya tengo el pasaporte de mi hijo. Si no tengo el pasaporte todavía, entonces empezamos por el pasaporte. Claro. Cortar el trámite con el pasaporte. Pero ¿por qué menciono la partida de nacimiento? A veces no tenemos el cuidado de revisar la partida de nacimiento y presenta errores. Y recordemos que, ya lo hemos platicado también, este procedimiento, cuando una partida de nacimiento tiene errores evidentes, pues notarialmente lo resuelvo. Claro. Pero cuando no es así, tengo que ir a un proceso judicial. Y entonces eso puede demorar cualquier viaje que yo tenga programado realizar o que un familiar tenga programado realizar con mi hijo. Entonces ya tengo listo mi certificado de nacimiento de mi hijo. Tengo lista las cédulas de identidad de papá y mamá. Y tengo también listo el pasaporte de mi hijo. Yo tengo que buscar el permiso de salida de menor de edad. Para la gestión del pasaporte necesito ir como padre, me imagino. Sí. Siempre que sea un menor de edad, tenés que ir a realizar todos los trámites, papá, mamá, porque recuerden que tienen que llenar un formulario. A ver, hay circunstancias en las que si vos llevas la cédula del padre, cuando estás tramitando solo el pasaporte, y va la mamá, va con la cédula del papá, le explica cuál es la situación en la que se encuentra, muchas veces te autorizan para el trámite del pasaporte. Ojo, trámite de pasaporte, de que lo puedas tramitar sin que el padre comparezca o esté presente. De acuerdo. Puedes tramitar el pasaporte, pero siempre acompañándolo de los documentos que te pide migración, la cédula de identidad de los dos padres, siempre certificados de nacimiento no pueden faltar, el pago de la libreta. Recuerden que la fotografía te la toman en migración, entonces todo no hay que llevarla. Hay personas que lo llevan, no hay ningún problema, pero te la toman allá. Ok. Pues en mi caso siempre me la he tomado ahí, igual con mis hijos. ¿Y es recomendable tomarla allá, me imagino? Para mí es mejor allá. Ya te queda en la libreta cuando te la entregan. Igual el retiro de la libreta tiene que hacerlo papá o mamá. Entonces, ¿qué sucede? Con el permiso de salida, y esto es importante, yo quiero que estemos claros que con el permiso de salida sabemos que tiene que ser un documento notarial, en el cual también se indique el tipo de visa que yo voy a solicitar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver cuál es la visa que voy a requerir. Si de 30 días, que esa no se paga, es una única salida. Si es de 3 meses, 6 meses o un año, que esa sí la tengo que pagar. Se pagan en migración. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Ese documento notarial debe contar en el protocolo del abogado, o del notario, perdón, en este caso, con la firma del papá y de la mamá. Y yo, notario, doy fe que compareció ante mí papá y mamá, que están autorizando la salida de ese menor de edad fuera del país. Ya sea con papá, sea con mamá, con los dos o con cualquier familiar u otra persona. ¿Por qué? Porque se busca garantizar la seguridad de ese menor de edad, de ese niño, niña o adolescente. En caso de no estar el papá, que es lo que muchas mamás se dicen, el papá no está, ¿qué hago?
Si el papá se encuentra fuera del país, o la mamá en todo caso, ¿verdad? O la mamá en todo caso. Si cualquiera de los dos progenitores, cualquiera que vaya a pedir el permiso de salida, ante el notario tiene que presentar el movimiento migratorio del progenitor que se encuentra fuera del país. Porque así yo doy fe que no compareció ante mí y que no lo puedo pedir que venga a Nicaragua para que me pida el permiso, ¿verdad? Para que me pida el permiso. Entonces, tengo que justificar la ausencia de ese padre. ¿Cuál es otro procedimiento existe para que no me tenga que firmar el papá? Es si yo tengo ya una sentencia de suspensión de autoridad parental. Pero si no tengo esa sentencia de suspensión de la autoridad parental, tengo que iniciar el procedimiento correspondiente de suspensión y tengo que también argumentar por qué estoy pidiendo esa suspensión. Porque no, recordemos que el judicial va a pedir las pruebas necesarias para que me indiquen por qué ese padre pierde o le suspende la autoridad parental. De acuerdo. Ya sabemos que la suspensión de la autoridad parental no te quita la responsabilidad de pasar los deberes alimentarios a los hijos. Okay. Ahora, cuando hablamos de esos requisitos, yo imagino que tengo que hacerlos personalmente como padre, ¿no? Porque sí, es que, claro, a ver, si por lo delicado del asunto. A ver, si yo voy ante el sí, a ver, si yo soy la mamá y voy a solicitar el permiso de salida y el padre se encuentra fuera del país, movimiento migratorio. Si el padre falleció, acta de defunción. Si los dos padres fallecieron y resulta que la responsabilidad o la representación legal lo tiene otra persona, tiene que llevar la sentencia mediante la cual se le otorgó esa representación de este menor. De acuerdo. ¿Okay? Entonces yo tengo que llevar toda aquella documentación que indique por qué solo está compareciendo una persona y que esa persona representa a ese niño, niña o adolescente. Ahora, eso ocurre y es lo mismo tengo que hacer cada vez que viaja, si fuese el caso, ¿no? Cada vez que viaja, sí, cada vez que viaja. Ahí no hay otra manera. Solo que realmente se demuestre mediante el certificado de nacimiento que él no tiene papá, es decir, que nunca se le reconoció y solo lleva los apellidos de la mamá y solo aparece la mamá, entonces en ese caso sí no hay ningún problema. Porque ustedes saben, en el certificado de nacimiento aparece papá y el nombre, mamá y el nombre. Si esa pestaña está en blanco, entonces ahí sí no hay ningún inconveniente. De acuerdo. ¿Okay? Pero es importante que sepamos también que los permisos de salida únicamente se dan acá. ¿Okay? Sí, la gente, a lo mejor ahorita que hay largas filas en migración, buscan otras alternativas y se dan cuenta que fueron a perder su tiempo. Sí, exactamente. Recordemos que los permisos de salida únicamente se otorgan acá por lo mismo que veníamos mencionando, el interés superior, la protección especial de los niños, niñas y adolescentes. Pero lo que es importante es que conozcamos cuáles son las vías que tenemos que agotar y el por qué. Entonces, si yo voy a pedir permiso de salida, ya sabemos los dos papás. No está el papá, movimiento migratorio. Falleció el papá, acta de defunción. Fallecieron los dos papás, acta de defunción y además la sentencia donde se me otorga la representación. De acuerdo. ¿Ok? Suspensión de autoridad parental. Sabemos que también de igual manera lo que corresponde a la sentencia. Pasaporte, inevitable presentar. Entonces toda esa documentación yo la tengo que acompañar al momento de pedir que realmente me otorguen el visado de mi hijo. Y la única manera es con ese permiso de salida. Muchas gracias, doctora, por esa información. ¿Cómo la encontramos, por favor? Ustedes saben que me encuentran en el 8396-4517 o si no en su casa que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte Los Olivos, cuadra y media al norte. Ahí está la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Nos separamos un instante. Ya venimos.